Nos encontramos con el exministro de Defensa, Daniel Mora, pero vamos a hablar acerca del tema educativo. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí en Primera. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Usted ha sido presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República y queríamos saber cuál era su opinión con respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos con la huelga de profesores. Bueno, en primer lugar, lamentable porque estamos en pleno proceso de implementación de la ley de reforma magisterial. Digo lamentable porque estamos en un proceso de reforma. El presidente de la República ofreció el incremento del piso salarial en 2.000 soles. Creo que lo va a cumplir, se ha retrasado por esta cuestión del fenómeno del niño costero, por el tema del abajato y otras cosas más. Acá el tema es fundamentalmente con quién se está negociando. Acá hay un SUTEP, que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación peruana, que digamos que es el que tiene la mayoría de profesores afiliados a ese sindicato. Los que tienen la Secretaría con patria roja. Claro. Pero ahora ha surgido, que ya se ve, esto está de hace mucho tiempo, una tremenda discusión y discrepancias entre los SUTE que han surgido regionalmente y que lo comanda CONARE y otros movimientos SUTE radicales. El tema es de que el presidente no puede negociar con todos los grupos por separado. Eso es lo que va a ocurrir hoy día. Es muy complicado, ¿por qué? Porque evidentemente si yo pertenezco a uno de esos grupos más radicales, yo voy a hablar con el MAC, la máxima autoridad del Estado, yo maximizo mis pedidos. Entonces, a maximizar sus pedidos, el presidente, ¿qué otra instancia le queda para resolver? Ninguna, porque la última es el presidente. Entonces, generalmente los presidentes de la República o cualquier tipo de negociación que se haga, no puedo yo utilizar la última instancia. Quizás acá se ha demorado un poco de terminar estas negociaciones y dar por concluido cuando se presentan estas intransigencias que son más de carácter político. Ahora, nadie niega el derecho que tienen los profesores de tener un sueldo apropiado y eso todo el mundo lo decimos. Pero no olvidemos que su aumento ha sido casi el 58%, que está muy por debajo de la década del 70. Aunque le parezca mentira, en el gobierno militar de Velasco, los profesores ganaban el equivalente a $3.000 de hoy día. Entonces se imagina cómo han caído los salarios. No es culpa de este gobierno, del anterior, que se dieron las leyes de reforma magisterial y que han venido subiendo gradualmente, no al ritmo que hubieran querido que se suba. Pero es que la desproporción entre lo que ganaban en esa época y hoy es espantosa. Claro. Entonces, sí, yo sería de acuerdo que se establezca un programa de mediano plazo, de 5 o 6 años, en la cual se ofrezca al profesor y realmente se manifieste eso en el incremento del porcentaje de PBI que participa en el presupuesto. ¿Cuál debería ser el mínimo entonces? Ellos dicen que debería ser, por ejemplo, 4.000 soles. No se puede decir a futuro qué va a ser el mínimo, pero sí podría hacerse un estudio en el ministerio y con la participación del Ministerio de Economía, etcétera, para establecer por lo menos un programa de mediano plazo en la cual el profesor vaya recuperando. Pero esto también va acompañado de las evaluaciones, porque la ley es sumamente meritocrática. Yo te aumento, ¿y tú qué me das? Claro. Porque no puede decir que yo soy el mejor profesor del mundo, porque en los gobiernos sucesivos, en el segundo de Alan García, de Belaúnde, en el primero y en el segundo de Alan García, los salarios se deprimieron una barbaridad y nadie lo dice eso. Cuando se ha comenzado a hacer la ley, después del segundo gobierno de Alan García, no le había subido un sol a los profesores y estaban por debajo de los 1.000 soles de salario. En los dos gobiernos de García nunca se le aumentó al profesor y fueron donde los salarios se deprimieron aún más con un estudio que ha hecho Grade. Entonces, tampoco podemos comenzar a criticar cuando esto viene de muchos gobiernos que se descuidaron de la educación pública. Creemos que el profesor debe tener un buen salario, pero tampoco se puede emplear la violencia. Acá el gobierno también tiene que mostrar su autoridad y realmente presentarle al profesor una alternativa, que también sea incrementar las remuneraciones para que el profesor esté tranquilo, pero también decirle que la exigencia en cuanto a la calidad debe ser mayor. Que eso es lo que quieren hacer, ¿no? Algunos especialistas indican que debería, por ejemplo, cambiarse el examen, ¿no es cierto? Y estos profesores, algunos, los que hemos escuchado, bueno, algunos se han empoderado, sobre todo los subtes regionales,
y están pidiendo pues algunos cambios. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando después de la capacitación se den los exámenes y no pasen estos profesores? ¿Van a salir nuevamente a las La ley de reforma magisterial, que yo he participado, yo he hecho la elaboración de esa ley, contempla claramente la evaluación y contemplan los pedidos del SUTEC de esa época, del 2012. Ellos pedían evaluación de desempeño, evaluación en aula, porque decían que la evaluación que le hacía era muy subjetiva. Pero la de ahora, digamos, entonces, ¿es exagerada? Contempla esa evaluación de desempeño, contempla la evaluación de directores, sino que ha surgido un grupo que no quiere ningún tipo de evaluación. Y eso no puede ser. Desgraciadamente, ¿quieren ganar más? La ley es meritocrática en ese sentido. ¿A todos vamos a subir? No. Se subirá al que realmente demuestre que tiene una mayor capacitación. ¿El Estado tendrá la obligación de capacitar en determinado momento como se contempla? Sí. ¿Se ha estado capacitando? Sí. Pero tampoco pueden salir desaprobados a cada rato. Claro. Entonces, si salen desaprobados, la ley contempla que deben ser separados del sistema. Igual los vuelven a contratar, pero por fuera. Mire, en este momento el profesor de educación pública gana más que uno de privado. Eso le puedo asegurar. Los colegios privados en promedio pagan menos en este momento que lo que están pagando en este momento los colegios públicos. No es suficiente, están muy deprimidos los sueldos, pero realmente también creo que el gobierno, si quiere reforma, también debe hacer un esfuerzo para que la educación llegue por lo menos al 6% en sus presupuestos del PBI. Usted ha comentado que esta posición del presidente Pedro Pablo Kuczynski de recibir el día de hoy a los SUTES regionales en Palacio de Gobierno muestra una debilidad, pero esta debilidad, digamos, ¿se debe a que de pronto la ministra de Educación no ha sabido manejar el tema? Yo no quiero entrar a nombres ni a puestos, sino lo que digo es de que el presidente es la última instancia para intervenir. ¿Cómo se debe haber manejado? Y que el ministerio evidentemente... Creo que para mi modo de ver, no quiero culpar a nadie, pero dejó pasar mucho tiempo. Porque cuando comenzó toda esta huelga había 1 o 2 movimientos regionales y posteriormente fue cediendo. Si uno dice, voy a descontar, que los gobiernos regionales obedezcan y descuenten porque así debe ser como ente rector el Ministerio de Educación a nivel nacional. Y después no lo hace, se debilita. Pero más aún, se debilita con una organización como es el SUTEP. El SUTEP, dentro de todo este marasmo que ha ocurrido, se ha debilitado. Y hemos debilitado a la fuerza más grande que teníamos como apoyo a las reformas. Y ya el gobierno había cedido, primero en cumplir con su promesa a pesar de las catástrofes que hemos tenido, a continuar con la evaluación y ha dicho que se va a capacitar y después se va a evaluar. Pero eso no quiere decir... Fíjese, en el gobierno de Belaúnde, en el segundo, entraron 50.000 profesores sin ninguna capacitación, tenían más que quinto y media. En el gobierno de Alan García, en su primer gobierno, entraron más de 50.000 profesores con cuarto año y media, sin ningún título. La educación se ha perjudicado gradualmente en sucesivos gobiernos. De la época del gobierno militar, y pensarán que yo hablo así porque soy militar, no, vean las estadísticas y vean los estudios del BCR. El profesor ganaba mucho más y teníamos la mejor educación de América Latina. ¿Cómo es posible que nos hayamos deteriorado tanto? En 30, 40 años nos hemos vendido al hoyo. El profesor pasó a ser un indigente dentro de las profesiones que se dictan en el Perú. ¿No querían que nos eduquemos? No sé, yo creo que ha habido ignorancia, y la hay de estos gobiernos, y de este gobierno también, en no pensar que la educación es un factor importante de la economía. Cuando se piense que realmente la educación contribuye al crecimiento del país, contribuye al crecimiento del PBI, en realidad la educación no será importante. Y la ven a la educación como un tema social, pero si este gobierno ha dicho que es un gobierno de la revolución social. ¿Qué incluye la revolución social? La educación fundamentalmente es el mejor programa social. La salud, esos son otros de los mejores programas sociales, y en eso debe incidir básicamente los gobiernos. El gobierno quiere supuestamente hacer del Perú un país moderno, ¿no es cierto? Es lo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski cuando tomó el poder. No podrá ser moderno si no hay una educación de calidad. ¿Por qué? Porque ningún país ha demostrado que sin educación puede progresar. Ningún país ha demostrado que sin educación no podemos tener una clase dominante, una clase empresarial, una clase obrera, etcétera, con mayor conocimiento y que no se deje estafar. Acá nos hablan a cada rato cuentos de sirenas
¿no? Lo vemos al señor Alan García salir a hablar. ¿Qué cosa hizo en su gobierno por la educación? En sus gobiernos, nada. Entonces dejamos a la educación a la deriva porque no la consideramos importante para el desarrollo. Y es el factor más importante de los países desarrollados en la educación. Si no tenemos un pueblo educado, nos va a estafar el alcalde, nos va a estafar, todas las autoridades nos estafan. Y volvemos a elegir a las mismas personas que nos estafaron, y nos estafan con cuentos porque somos incapaces de discernir si lo que nos está diciendo es cierto o no. Se pierde el capital social. Quería hacer una consulta con respecto a Movadef. Hablábamos hace unos días con Idel Bexer y él nos contaba que en 2010 se tenía un indicio de que Movadef estaba con aproximadamente 500 personas y que al día de hoy hay más de 5.000 profesores que estarían ligados a este movimiento. No tomamos decisiones y la ley contempla, la ley de reforma magisterial contempla que no pueden haber en el sistema educativo nacional, y lo dice la ley actual, gente vinculada al terrorismo que haya sido condenada. ¿Descuido de quién es? ¿Es descuido de los sectores de seguridad del país? Sí, porque también debían advertir al sector correspondiente que eso está pasando. Se ha hecho eso hace años. Se mandó al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, una relación no de 5.000, de mucho más, que todavía que habían continuado, se habían reincorporado a los sistemas de salud y a los sistemas educativos. ¿Pero qué pasa con las sanciones? Entonces, ¿qué deben hacerse? Debían haberse adoptado lo que dice la ley. Despedir, sacar de esos puestos a esos profesores que van a envenenar la cabeza de nuestros niños. Acá se están tomando posiciones extremadamente violentas que se condicen con la condición de un profesor, y la autoridad no hace cumplir las leyes, y esta gente debía estar fuera del sistema educativo y debía estar fundamentalmente, no debía estar, debían ser sancionados conforme dice la ley, ¿no? Muchas gracias por haber venido. No, un placer. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.